tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Pablo Andrade. Seguimos viendo el curso intensivo de JavaScript. En este nuevo video tutorial vamos a crear un juego al cual vamos a llamar Adivina el número. Con este juego vamos a aprender a crear números aleatorios dentro de un rango. Es decir, crear un número, por ejemplo, entre el 1 y entre el 20. También vamos a trabajar con todo lo que hemos visto hasta este punto del curso, como viene siendo las variables, su tipo. Vamos a trabajar con algunas cajas de diálogo y así como las estructuras de control y los bucles. Muy bien, antes de continuar vamos a explicar un poco lo que es la mecánica del juego, la cual es la siguiente. Para empezar el juego, el jugador tendrá que ingresar su nombre, y se le va a pedir ingresar un número entre 1 y 20. Dependiendo del número que ingrese, el juego le va a responder si el número ingresado es más chico o es más alto que el número que se generó aleatoriamente. Y en caso de atinarle al número que se ha generado aleatoriamente, el jugador habrá ganado el juego. Y en caso contrario, el juego dará 5 intentos para poder lograrlo. Si no se cumplen dentro de estos 5 intentos, el juego lanzará un mensaje de que ha perdido. Muy bien, ya sabiendo un poco, dándonos una idea de un poco de cómo funciona la mecánica de nuestro juego, vamos a empezar a programarlo. Lo primero que haremos va a ser declarar las variables necesarias para que funcione nuestro juego. Entonces, comenzamos declarando la variable número para el número mínimo, el cual estará en el rango 1. Vamos a declarar la variable máximo, la cual estará en el rango 20. Y como habíamos comentado, el jugador tendrá cierto número de intentos. Vamos a declarar una variable nueva llamada intentos y le vamos a asignar el número 0, ya que en cuanto comience el juego será la primera oportunidad para el jugador, es decir, arrancará desde 0, no desde 1, ya que como habíamos comentado, en informática se empieza a contar desde 0. Ok. Lo siguiente que vamos a hacer es preguntarle el nombre al jugador para personalizar un poco nuestro juego. Este nombre lo vamos a guardar en una variable para poder utilizarlo. Entonces, como un nombre para este paso sería crear la variable nombre, y dentro de esta vamos a guardar el dato ingresado por el usuario, y lo haremos por medio de la caja de diálogo prompt. De esta forma, y vamos a utilizar el texto bienvenido al juego, adivina el número, ponemos una coma y le preguntamos ¿cuál es tu nombre? Ok, con esto ya estaríamos almacenando el nombre del jugador para personalizar un poco más nuestro juego. Ahora vamos a utilizar un bucle para estar ejecutando nuestro código del juego, y esto va a estar sucediendo hasta que se realicen una de estas dos cosas: que el jugador adivine el número o el número de intentos se agote. Tenemos dos opciones para crear o para utilizar como bucle. El primero es el bucle for y el segundo es el bucle while. Vamos a utilizar primero el bucle for, y al finalizar todo el juego lo vamos a adaptar para que funcione con el bucle while, para ver cómo funcionan con los dos diferentes bucles. Entonces vamos a crear un bucle for, y la variable que vamos a usar como contador va a ser la de intentos. Como ya está declarada, simplemente la pasamos intentos, y nuestra condición va a ser que si intentos es menor a 5, se va a ejecutar
el script del juego. Y cada vez que se ejecute o se integre una oportunidad para el usuario, intentos aumentará en 1. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Vemos que hemos puesto el número de intentos aquí como 5, porque empezamos a contar desde el 0. Entonces si vemos que el rango para que funcione esto es que intentos valga del 0 al 4, que nos da un total de 5 intentos. Es por eso que ponemos 5. Si queremos que el juego nada más tenga 4 intentos, vamos a cambiar este número por este, pero para nuestros fines utilizaremos el número 5. Muy bien. Ahora vamos a abrir llaves. Y aquí viene lo importante del juego. Todo el contenido del mismo se va a desarrollar dentro de estas llaves. Entonces vamos a recorrer un poco la pantalla de esta forma. Y ahora lo que vamos a hacer es pedirle al usuario que ingrese un número entre el número mínimo, que es este, y el número máximo, que es este. Y lo vamos a guardar en una nueva variable que será número. Esta variable la vamos a declarar aquí afuera. No la vamos a inicializar. Esto es simplemente para que cuando se realice un cambio en esta variable dentro del bucle for, se siga almacenando y poderlo utilizar fuera del bucle. Muy bien, entonces, como comentábamos, vamos a pedirle al usuario que ingrese el número y lo vamos a hacer guardándolo en esta variable. Utilizamos la caja de diálogo prompt nuevamente y vamos a crear un texto que sea personalizado para el usuario, para el jugador en este caso, y hacerle la pregunta. Entonces, lo que haremos va a ser colocar o concatenar la variable nombre y empezar a colocar el texto, que es, ponemos una coma, ingresa un número entre el, y concatenamos la variable min y el, y concatenamos la variable max, de esta forma. Entonces ya le estaríamos preguntando al usuario por su nombre que ingrese un número entre el número mínimo y el número máximo. Lo estaremos almacenando en esta variable número, que como comentábamos la declaramos también fuera del bucle. ¿Por qué? Para que guarde todos los cambios que se realicen dentro del mismo. Muy bien. Ya teniendo esto, lo siguiente que haremos va a ser evaluar el resultado, o en este caso el dato ingresado por parte del usuario. Como estamos hablando de números, tenemos que asegurarnos que el usuario esté ingresando un número. Para eso vamos a hacer uso de la función parseIn para convertir el dato que ingresa el usuario en un número. Entonces lo haremos aquí. ParseIn, abrimos paréntesis y dentro del paréntesis colocaremos el prompt. De esta forma, lo que ingrese el usuario se convertirá en un número tipo entero. Ok, prosigamos. Ahora vamos a utilizar las estructuras de control if para evaluar el número ingresado. Y lo primero que queremos hacer es evaluar que esté dentro del rango asignado. Entonces para eso vamos a crear un if y la condición va a ser que el número sea mayor o igual al rango mínimo, pero que al mismo tiempo número sea menor o igual al número máximo. Si se cumple esta condición, seguiremos ejecutando nuestro juego. En caso de que no se cumpla, le mandaremos un mensaje al usuario por medio de la caja de diálogo alert, indicándole debe ingresar un número
entre, concatenamos mínimo y concatenamos máximo. De esta forma nos estaremos asegurando que el usuario ingrese un número dentro del rango y realizamos una acción en caso de que no sea así. Ok, entonces guardamos y vamos a ver cómo va funcionando nuestro juego. Vamos al navegador y actualizamos y vemos que nos aparece la primera ventana que dice bienvenido al juego, adivina el número. ¿Cuál es tu nombre? Le ingreso mi nombre, Paulo, y doy a aceptar. Y vean cómo me manda un mensaje personalizado. Me dice, Paulo, ingresa un número entre el rango que habíamos puesto, que era 1, y el rango que habíamos puesto, que era 20. En caso de que yo ingrese el número 30, me va a mandar el mensaje de que no estoy ingresando un número dentro de este rango. Damos a aceptar y veamos cómo me manda el mensaje. Debe ingresar un número entre el 1 y el 20. Doy a aceptar y gracias al bucle for me vuelve a pedir que ingrese el número, otro número, que ingrese nuevamente el número, pero ahora mi número de intentos ya ascendió del 0 al 1. Para eso abrimos la consola y vamos a ejecutar o vamos a ver qué contiene la variable intentos. Damos enter y veamos cómo intentos ya subió a 1. Muy bien. Entonces hasta el momento nuestro juego está funcionando correctamente. Ahora lo que vamos a hacer es que si estamos dentro del rango, verificar que nuestro número es más chico o es más alto que el número generado aleatoriamente. Entonces, para generar el número aleatoriamente, vamos a crear una nueva variable a la cual le vamos a poner aleatorio y lo vamos a generar por medio del objeto mat. Ya lo habíamos visto en un video tutorial anterior, así que vamos a hacerlo de forma rápida. Vamos a generar un número entre el 0 y el 1 y lo vamos a multiplicar por la siguiente operación matemática, que es es máximo menos mínimo más 1. Y el resultado de esto le vamos a sumar también el número mínimo. Con esto estaremos generando un número aleatorio entre estos dos rangos, que es 1 y 20. Entonces, ya teniendo nuestro número aleatorio, vamos a crear nuevamente un if. Y la primera condición va a ser ver si el número que ingresó el usuario es menor al número aleatorio. Si es menor, vamos a mostrarle al jugador un mensaje. El cual va a ser el número que ingresó es más bajo. De esta forma. Ahora usaremos un else if para realizar una nueva comprobación en caso de que esta condición no se cumpla, la cual será si número es mayor a aleatorio. Si es así, mostraremos nuevamente un mensaje. El número que ingresó es más alto. Con estas dos instrucciones estaremos orientando al jugador para que pueda adivinar el número aleatorio. Pero también tenemos que crear una tercera condición en caso de que el jugador adivine el número. Para eso podemos hacer uso simplemente de un else. De esta forma. Y vamos a usar la sentencia break para salir del bucle for. De esta forma. Break. Esta sentencia else la usaremos si no se cumplen estas dos condiciones. Pero para no generar
acciones inesperadas en el programa, usaremos un else if mejor y procederemos si número es igual a aleatorio, de esta forma. Muy bien, entonces guardamos, volvemos a probar el juego, vamos a volver a actualizar, me vuelve a pedir mi nombre, lo ingreso, Paulo, y me va a pedir un número entre el 1 y el 20, vamos a probar el 10, aceptamos, y me dice que el número que yo ingresé es más alto, entonces vuelvo a ingresar a un número, ahora ingresaré el 5, me dice que el número que ingresó es más bajo, entonces ya sé que el número generado aleatorio está entre el 6 y el 9. Vamos a usar el 7, aceptamos y efectivamente adiviné, pero vemos que nuestro script no hace ya nada. Vemos el valor en que quedó la variable intentos. Fueron 2, pero como empezamos a contar de 0, quiere decir que lo logré en 3 intentos. Entonces regresemos a nuestro código. Y ahora vamos a realizar la última parte de nuestro juego, la cual será valorar qué es lo que pasó dentro del bucle. ¿Qué es lo que pasó primero? Si el número de intentos se agotó o si el jugador realmente adivinó el número. Vamos a bajar un poco la pantalla y lo vamos a hacer por medio de una estructura de control if. Y la primera comparación va a ser si número es igual a aleatorio. Le vamos a mandar un mensaje al jugador diciéndole felicidades, adivinaste el número en, y vamos a concatenar la variable intentos para avisarle en cuántos intentos lo logró. Intentos, de esta forma. Pero también una posibilidad era de que el juego terminara si el número de intentos se acabara. Entonces para eso simplemente vamos a poner un else y vamos a mostrarle un mensaje al usuario que, perdón, es aquí, es agotaste el número de intentos, una coma, y ponemos suerte para la próxima, de esta forma. Bien, hasta aquí ya tenemos creado nuestro juego completo. Voy a reducir un poco la pantalla para que se alcance a ver el juego completo de esta forma. Ahora sí. Vamos al navegador y vamos a volver a probar nuestro juego. Actualizamos la página y lo primero que voy a hacer en este juego va a ser que se agoten mi número de intentos. Entonces para eso voy a poner el número 20 y me dice que el número que ingresé es más alto. Voy a seguir poniendo el 20 para ver qué pasa cuando se agoten mis números de intentos, que en este caso son 5. Bien, con este último intento se va a agotar. Veamos que me vuelve a aparecer que el número que ingresé es más alto, pero al hacer clic a aceptar voy a salir del bucle y me dice agotaste el número de intentos, suerte para la próxima, y se termina el juego. Ahora, ¿qué va a pasar si en lugar de agotar el número de intentos adivino el número? Va a ser un 10. Dice que el número que ingresé es más alto, ahora pongo un 5. Dice que el número que ingresé es más bajo, ahora pongo un 7. Dice que el número que ingresó es más bajo, entonces vamos a calarle con un 8. Y me manda el mensaje, felicidades, adivinaste el número en 3 intentos. Ok, damos clic en aceptar.
Como vemos, el juego realmente funciona. Lo que podemos arreglar aquí es en intentos. Vamos a abrir paréntesis. Es sumarle 1. ¿Por qué? Porque estamos empezando a contar desde 0. Entonces no me está regresando el total de intentos reales. Si hice 3 intentos, aquí me va a mostrar 2. Pero si yo le sumo 1, me va a decir que son 3 intentos. Y de esta forma me regresará el total correcto. Ok, entonces con esto terminamos el juego. Vamos a explicar nuevamente cómo lo hicimos. Lo primero que hicimos fue declarar el total de variables que utilizaríamos dentro de este juego. Tenemos una variable para almacenar el valor mínimo y otra variable para almacenar el valor máximo del rango en el que queremos que el jugador esté adivinando el número. Después, en la variable aleatorio, vamos a almacenar un número que generamos aleatoriamente gracias a este procedimiento matemático. También tenemos una variable intentos, la cual comienza con el 0, ya que la vamos a usar como variable contador para nuestro bucle. Tenemos la variable nombre en la que almacenamos el nombre del jugador y una variable número en la que vamos a almacenar el número que ingresa el jugador para poder interactuar en nuestro bucle. Ok, después vamos a utilizar un bucle, el cual va a seguir funcionando mientras la condición se cumpla, que en este caso es que intentos valga menos que 5. Esto nos dará un rango de 5 intentos para intentar adivinar el número generado aleatoriamente. Y lo siguiente que haremos es almacenar en la variable número el dígito ingresado por parte del jugador. Después, con el primer if, vamos a ver que el número se encuentre dentro del rango asignado al principio del juego, que en este caso es entre 1 y 20. Si no se llegase a estar dentro de este rango, le mandaremos un mensaje al usuario indicándole que debe ingresar un número entre el mínimo y el máximo. Si se cumple esta condición es porque el jugador ingresó un número que está dentro del rango y vamos a proceder con las siguientes verificaciones. Volvemos a utilizar la estructura de control if y la primera verificación es checar si número es menor al número aleatorio. Si es así, le damos una pista al jugador. Si es mayor, le damos también una pista al jugador para que pueda adivinarlo. Y en caso de que el jugador adivine el número, lo que haremos va a ser utilizar la sentencia break para salir del bucle. Una vez fuera del bucle, vamos a evaluar la situación por medio de la variable número. Si al salir del bucle el número es igual al aleatorio, es porque el jugador adivinó el número y le mostramos un mensaje de felicitaciones. Si número no es igual al aleatorio, eso nos quiere decir que se salió del bucle porque se terminaron los intentos, y para eso le mandamos también un mensaje al usuario indicándole que ha agotado su número de intentos. Como ven, es muy fácil y tratamos de abarcar todo lo que hemos visto hasta este momento. Y lo único que nos faltaría es hacer funcionar el juego utilizando el bucle while. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a utilizar o a cambiar la sentencia del bucle, que en este caso la pondremos como while. Como sabemos, while solamente nos va a evaluar lo que es la condición. La variable contador está declarada afuera. Tenemos la condición y nos faltaría ahora interactuar con la variable contador dentro del bucle. Lo correcto es hacerlo hasta el final de todas las sentencias que se están ejecutando. En este caso, en esta parte, que sería la última sentencia del bucle while. Y pondríamos que intentos se incrementen 1. Ok. De esta forma nuestro juego funcionaría igual. Ya se los dejo a consideración de ustedes
qué tipo de bucle utilizar. A mí se me haría más práctico utilizar el bucle while porque usamos menos código y es más legible. Vamos a nuestro navegador, volvemos a actualizar y vamos a ver que nuevamente funciona nuestro juego bien. Ingreso mi nombre, me pide que ingrese un número entre un rango del 1 y el 20, ingreso 10, me dice que el número que ingresé es más alto, ingreso 5, dice que es más bajo, ahora un 7, y lo adiviné. Felicidades, adivinaste el número en 3 intentos. Vemos que funciona el bucle while y vemos que la corrección que hicimos al momento de mostrar los intentos aquí cuando ganamos es correcto. Con esto terminamos de ver estos puntos en el curso intensivo de JavaScript. Recuerden, si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse al canal para estar atentos a los nuevos videotutoriales. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.